Buenas tardes, vamos a dar inicio a sesión, nuestra segunda sesión de esta semana número 2. Si me pueden escribir en el chat si me escuchan, para que podamos dar inicio. Mientras voy compartiendo lo que es la presentación con la que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos, ¿sí me escucho? Perfectísimamente. Muy bien, pues muchísimas gracias. Les agradezco mucho su presencia. Disculpas por el cambio, pero tenemos que hacer por ahí algunos ajustes. Entonces, qué bueno que están aquí conmigo. Magnolia, Valeria, muchísimas gracias. Pues bien, vamos a iniciar y como lo platicamos en el miércoles que tuvimos nuestra primera parte, ahí en esa sesión nosotros explicamos lo que fue parte, obviamente, de los temas de esa semana, de esta semana, y sobre todo también destacábamos la importancia de la lectura, la comprensión lectora. Se ofrecieron algunas aplicaciones o páginas en donde ustedes podían ingresar para mejorar su comprensión lectora. De igual manera, también se explicaron las dos actividades integradoras. Recordemos que, bueno, en una segunda actividad integradora es la participación en un foro. Así que, pues vamos a dar algunos tips para esta semana número 2 para realizar nuevamente las actividades, así como realizar de forma general todas las actividades que tenemos, pues, dentro de esta semana. Déjenme hacer un poquito más grande mi presentación y agarrar mi punto. Muy bien. Pues como lo hicimos la semana pasada, el viernes lo vamos a dedicar a los tips de esta semana número 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, voy a hacerla más chiquita, ¿verdad? Vamos a ver, se nos ha pedido que nosotros hagamos énfasis sobre cómo poder grabar audio con el celular. Así que me voy a ir a una página que ya les compartí en el foro de novedades, pero me voy para poderla explicar de forma más precisa y que les ayude a ustedes a realizar lo que son esta acción que nos pide. Nos piden algunas de las actividades cuando nos dice que tenemos que hacer un ensayo, por ejemplo, y después tenemos que en un audio compartir o mencionar los 3 argumentos que trabajamos con el ensayo y dar nuestro comentario personal, ¿no? Cuando tenemos esta serie de actividades, a veces nos vemos en el problema inicial de que no sabemos cómo tenemos que grabar el audio con el celular. Entonces, esta pequeña explicación, porque se me hizo muy puntual y nos lleva muy de la mano sobre cómo podemos grabar un audio con el celular. Se los puse así porque comúnmente, pues la mayoría tenemos el celular o incluso hasta ingresamos a las sesiones o ingresamos a Prepa en línea por medio del celular. Entonces, quise hacerlo de esta manera porque se me hizo obviamente más fácil. Así que vamos a ver qué nos ofrece esta página. Dice, puede grabar un audio en cualquier momento. Es una característica útil de los teléfonos inteligentes modernos, aunque frecuentemente muchos la ignoran, que no sabemos que tiene esa capacidad nuestros teléfonos. Los iPhone vienen con una aplicación de grabación de voz ya instalada, igual que muchos teléfonos con Android, que viene siendo quien nos da el servicio, ¿no? Existen muchas aplicaciones de grabación gratuitas que están disponibles y que pueden ofrecer más características. Puedes utilizar estas aplicaciones de grabación para grabar tus propios pensamientos, conferencias de clase, reuniones, conciertos, etc. Ahora, nos presenta, por ejemplo, el método iPhone. Si llegamos a tener un iPhone, aquí podemos ver que tenemos la aplicación que es Voice Memos. Dice, abre la aplicación Notas de Voz o Voice Memos. Esta aplicación te permitirá grabar un audio en tu iPhone. Es posible que esté en una carpeta llamada extras o herramientas en el caso de que no la tengan ustedes como se muestra en la pantalla en la página principal. Pues hay que buscarla porque ya la tienen para poderla utilizar en un iPhone, ¿no? Y aquí está. Pulsan el botón rojo para empezar una nueva grabación. Voy a hacerlo un poquito más chico. Ok. Así para que la podamos ver todo.
Pulsa el botón rojo para iniciar una nueva grabación y tu iPhone empezará inmediatamente a grabar audio desde el micrófono del dispositivo. Así iniciamos la grabación. Comúnmente no hay mayor ciencia más que iniciar con el botón rojo. Apunta la parte inferior del iPhone a la fuente de audio para que consigas el mejor sonido en tu grabación. Apunta la parte inferior de tu iPhone a la fuente de audio. Ahí es donde se encuentra el micrófono. El micrófono está en la parte de abajo. Asegúrate de que tus manos no cubran el micrófono del iPhone. También asegúrate de mantener cierta distancia entre la fuente y tú para mejores resultados. Y que obviamente se escuche más claro y no se vaya, como le llamamos, viciar el sonido, ¿no? Que no se escuche con toda claridad. Ahora, pulsa el botón de detener cuadro rojo. Acuérdense que nuestro primer botón era un circulito. Ahora para detener es un cuadrado rojo. Cuando quieras hacer una pausa de la grabación, podrás reanudar la grabación si pulsas nuevamente el botón de detener. Asimismo, puedes arrastrar la línea del tiempo para ajustar el punto desde donde deseas empezar a grabar de nuevo. Esta imagen que está acá arriba en medio, esta línea que está aquí, es como nuestra línea del tiempo que hemos estado grabando. Entonces, posiblemente, si yo la recorro así con el dedo, cuando está en celular, la voy a poder colocar donde yo quiera y ahí puedo darle play y me va a permitir escuchar. Entonces, posiblemente si yo me equivoqué, por ejemplo, en el segundo 6 y yo la recorro un poquito antes del segundo 6, puedo ahí empezar a volver a grabar para que se grabe encima de lo que yo ya grabé, que si se borra esa parte y se va a grabar una parte nueva. Esto es para que no volvamos a iniciar lo que es la grabación, ¿no? Pulsa la etiqueta nueva grabación para que vea el nombre a la grabación. Aparecerá un cuadro de texto como el que tenemos aquí en pantalla y un teclado con los que podrás colocar un nombre a la grabación. Aquí está el teclado y aquí le vamos a poner el nombre a la grabación que nosotros queramos. Incluso hasta le podemos poner actividad integradora 4, no sé, si o 3, que la 4 es el foro. Reproduce la grabación pulsando reproducir, que viene siendo el play. Así podrás escuchar la grabación antes de guardarla. Podrás mover la línea del tiempo para configurar el punto desde donde deseas empezar a reproducir. Recordemos que igual lo podemos recorrer. Aquí deseo empezarlo desde el segundo 8, no sé, o desde el segundo 2. Y así podemos empezar a escuchar nuestra grabación. Pulsa el botón editar para recortar el clip. El botón editar se asemeja a una caja azul con líneas que salen de las dos esquinas y se encuentran a la derecha del nombre de grabación. Aquí tenemos editar. Pulsa y arrastra las barras de selección para resaltar la parte de grabación que deseas borrar. Pulsa el botón eliminar, comúnmente que tenemos nuestra basurita, para borrar la selección y el botón recortar para borrar todo lo demás, ¿no? Podemos seleccionar una parte, la llevamos al bote de basura, o solamente, o todo totalmente, ¿no? Si ya es todo, pues tenemos obviamente lo que es el delete, que nos permite borrar totalmente. Para finalizar, una vez que estés satisfecho con tu grabación, si todavía no diste tu nombre a la grabación, se te solicitará que pongas un nombre, como ya lo hicimos anteriormente. Reproduce todas tus grabaciones aparecerán en la aplicación Notas de Voz, que así se llama, acuérdense, nuestra aplicación desde un inicio. Pulsa una para abrir los controles de reproducción, también podrás pulsar compartir, que aparece ahí para enviar la grabación a alguien, el botón editar para recortarla o papelera para borrarla. O sea, si ustedes están grabando desde un iPhone, tienen la opción de compartir directamente ese audio. Entonces ahí ustedes lo pueden mandar donde quiera, ya no tienen que subirlo a la nube, a Google Drive, a Dropbox. Se lo pueden mandar directamente a su correo electrónico, entonces en su correo ya copiarían lo que es el link y lo pegan al documento de Word, en este caso de la actividad integradora número 3. O obviamente la que estén ustedes trabajando, ¿no? Existen muchas aplicaciones de grabación que están disponibles en la tienda de aplicaciones de tu iPhone, que es la que les da el servicio, y podrían tener más características o ajustarse a tus necesidades. Abre la tienda de las aplicaciones y busca grabadora de voz para encontrar una lista amplia de estas aplicaciones. Entonces, dependiendo ustedes lo que quieran, porque posiblemente ya quieran hacerlo más editado o no solamente para esta actividad, sino para otra, posiblemente desean ponerle cualquier efecto, entonces ustedes pueden ahí descargar una aplicación que les pueda dar
el servicio que ustedes quieran. Ahora, nos vamos a la parte de Android, que comúnmente casi esto es lo que tenemos la mayoría. ¿Qué podemos hacer aquí? Busca una aplicación de grabación de voz en tu dispositivo. Cada dispositivo con Android es distinto y las diversas operadoras manejan diferentes aplicaciones al registrarse con ellas. Debido a esto, no hay una aplicación estándar de grabación de voz para Android como si para iOS. Es posible que tu dispositivo ya tenga una aplicación instalada o podrías tener que descargar una tú mismo. Pero lo que puedes hacer, si no tienes ninguna igual en pantalla cuando ya directamente les dan el teléfono, no hay ninguna que diga Sound Record o grabadora de voz, entonces lo que pueden hacer es irse a la tienda que le da el servicio, les da el servicio en su celular, como puede ser, por ejemplo, Play Store, y buscar aplicaciones que tengan la etiqueta grabadora, grabadora de voz, recordatorio, notas, y podemos ver que casi la mayoría tiene un dibujito de un micrófono. Entonces, con eso podemos saber que es una aplicación que nosotros necesitamos. Descarga la aplicación de voz de tu Play Store de Google. Si no puedes encontrar una aplicación de voz que esté instalada en tu dispositivo, podrías instalar una rápidamente desde Play Store de Google. Muchas aplicaciones de grabación son gratuitas o la gran mayoría, sobre todo cuando no le trabajamos muchísimo con los efectos. Y es lo mismo que tenemos aquí, ¿no? Ya que hemos elegido alguna, lo que vamos a hacer es instalar esa aplicación y ya sabemos que una vez que se instale, la nos podemos abrir nosotros. Y comúnmente buscan aquellas que son gratuitas, porque la mayoría de ellas, pues, obviamente, así son, ¿no? Y para el servicio que nos van a dar. Abre tu aplicación de grabación de voz. Una vez que hayas encontrado, descargado una aplicación, esta se colocará en tu panel de aplicaciones y podrás pulsarla para abrir. El panel de aplicaciones lo podrás abrir pulsando el botón que se parece a una rejilla que está en la parte inferior de la pantalla de inicio, ¿no? La interfaz de grabación será distinta en cada aplicación, por lo tanto, el resto de esta parte solo será guía general, o sea, de cómo podemos utilizarla. Usa el botón grabar para empezar la grabación. Aquí posiblemente encontremos que para grabar igual es un botón de color rojo, pero tenemos un microfonito y entonces ahí empezamos lo apretamos y iniciamos la grabación. Y aquí vamos a ver que tenemos un contador. La mayoría obviamente cuenta con esto. Igual hay que acercarnos lo que es al teléfono, sobre todo porque nosotros vamos a grabar nuestra propia voz, tratando de no tapar igual las bocinas y de no acercarnos totalmente, sino dejar un pequeñísimo espacio para que lo que digamos se escuche de forma muy clara. Al final tenemos un botón de pausa que lo podemos utilizar si no hemos terminado o si vamos a dar lectura a otro punto y tenemos que retomar lo que es los apuntes, ¿no? Por decir algo. Una vez que puse el botón de detener para finalizar tu grabación, normalmente así guardarás la grabación en tu dispositivo, pero esto varía dependiendo del dispositivo que utilices, ¿no? Podemos continuar la grabación si le dimos pausa y le vamos a dar para grabar, o bien podemos ya terminarla totalmente y se queda grabada en nuestra lista, como podemos ver aquí. Edita la grabación. La mayoría de las aplicaciones de grabación incluyen funciones básicas de edición que te permitirán recortar las partes innecesarias. Normalmente el botón editar aparece después de que has terminado la grabación. Comparte tu grabación. Mucho ojo en este punto. Comparte tu grabación. Pulsa el botón compartir para enviar la grabación a otra persona usando alguna de tus aplicaciones de mensajería. La mayoría de las aplicaciones de grabación utilizan el formato WAV o MP3, los cuales se pueden reproducir prácticamente en cualquier dispositivo. Entonces aquí ya nos saltamos, ¿verdad? El punto de que tengo que subir a la nube, Google Drive, a Dropbox, igual. Entonces la podemos dar directamente en cualquier mensajería o puede ser a nosotros mismos o incluso nos dan la oportunidad de poderlo compartir por correo electrónico y nos lo podemos mandar a nosotros mismos en nuestro correo electrónico y así de esta manera tener el link para que lo podamos pegar en el documento de Word y así cumplir con el punto deseado. Muy bien. Entonces, bueno, esta información ustedes la tienen en el foro de novedades. Ustedes tienen esta información, entonces, para que la puedan revisar en el caso de que así lo consideren necesario. Unos puntos para recordar en esta segunda semana.
Los argumentos. Lo que debemos evitar al argumentar. Para que una argumentación sea correcta, los razonamientos deben estar sujetos a las leyes de la lógica. Si no estamos frente a una mala argumentación, se nos pide mucho, sobre todo en las actividades que argumentemos. Por ejemplo, en el foro nos dice, vamos a hacer un argumento a favor, después vamos a hacer un argumento en contra. Entonces, bueno, siempre tenemos que argumentar. Una mala argumentación se produce por la ignorancia o inexperiencia del argumentador. Cuando no, obviamente no tenemos conocimiento del tema, no hicimos una investigación, entonces obviamente se nota que no lo hicimos. Con la intención consciente de convencer al destinatario de un mensaje por medios no racionales. Cuando estamos casi obsesionados de que tiene que ser como nosotros decimos, pero no encontramos, no desarrollamos, por decirlo así, los argumentos necesarios para que esto sea posible, sino simplemente pues pensamos que porque nosotros lo decimos así tiene que ser, entonces tenemos una, obviamente, mala argumentación ahí. Y nos podemos hacer la pregunta, bueno, ¿para qué me sirve argumentar? Posiblemente es un módulo que se les ocurrió de la nada, no tengo ningún beneficio y yo creo que nos puede traer muchísimas cosas buenas y positivas. Podemos justificar nuestros pensamientos y comportamientos. Podemos persuadir a los demás de nuestros puntos de vista. Podemos influir sobre el comportamiento de los otros y podemos, como base, nos sirve como base para la toma de decisiones. O sea, pensemos cuántas veces hemos tenido una idea excelente y no hemos sabido cómo compartirla. O sea, nos falta la parte de la persuasión. Recordemos que aunque tenemos estos puntos, no significaría que estamos faltando a la ética y no debería de ser así. No se trata de que todos tengamos lo que es el control de todos, no es así, sino que posiblemente nosotros tengamos argumentos válidos o ideas válidas que son necesarias que nosotros las compartamos. Entonces, mucho ojo con esta parte, ¿no? ¿Cómo serían y sobre todo cuando nos solicitan, por ejemplo, que trabajamos con un texto argumentativo, que es lo que tenemos en la actividad integradora 3, ¿cómo sería la estructura de este argumento? Ya fuera de solamente trabajar con un argumento, que acordémonos que se compone por premisas que nos llevan a conclusiones, cuando nosotros desarrollamos un texto. Acuérdense que tenemos un proceso de escritura. Primero hacemos una preescritura como si fuera el borrador, después posiblemente saquemos nuestro texto, ya lo redactamos y en una tercera etapa podemos nosotros hacer una revisión final para obtener y ver que el texto se cumpla con lo que nosotros buscamos. Pero, ¿cuál sería la estructura de este texto argumentativo? La presentación. Hay que dar a conocer el tema sobre el cual se va a hablar de manera clara y atractiva para despertar el interés del otro. Quiere decir como que nosotros en una pequeña como introducción, en un inicio, nosotros le vamos a dar a conocer al lector de qué vamos a hablar sin que nosotros estemos todavía hablando del tema, sino que obviamente lo podemos empezar a compartir para que el lector se interese en este tema y obviamente pues busque volverlo a leer, ¿no? O busque hacer la lectura. Luego la tesis exponen los hechos fundamentales que ayudan a presentar la postura que se tiene frente al tema. Cuando tenemos, por ejemplo, no sé, una postura en contra sobre la contaminación del agua, entonces nosotros tenemos que mostrar nuestra serie de hechos que representan nuestra postura. Y aquí daríamos paso a lo que es la argumentación. Se entregan los argumentos que ayudan a sostener o a entender la postura o la tesis que se presenta. Ya estoy manifestando mi postura, ahora voy a mostrar aquellas ideas que apoyan la postura que yo estoy manifestando, para lo cual nosotros construimos nuestros argumentos. Y después daríamos paso a lo que es la conclusión, que es la parte final, en la que se resume lo expuesto, recogiendo la tesis o los principales argumentos. Es en este punto donde tenemos la oportunidad de terminar de convencer al destinatario de nuestras ideas o opiniones, ya que posiblemente retomamos alguna frase o coloquemos
alguna idea que nosotros presentamos que consideremos que es importante o agreguemos porcentajes para hacerlo más preciso, más precisa la información que estamos compartiendo. Entonces aquí podemos trabajar con la parte de la conclusión. No te preocupes, Estefan. Ok, muy bien, entonces continuamos. Vamos a ver lo que es un texto argumentativo para que nos siga quedando más claro. Vamos a escuchar y ver este video. Se adelantó. Ahora sí. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al canal Aula Virtual. En este video particularmente estaremos viendo qué es un texto argumentativo, cuál es el objetivo que se busca, qué función cumple, cuáles son las características para poder identificar cuál es su estructura, es decir, cómo está formado. Y finalmente veremos las clases de argumentos que existen. Entonces, comencemos. Muy bien, primero que nada, definamos qué es un argumento. En función a eso, nos adentraremos al tema. Según la RAE, Real Academia Española, nos dice que tiene distintos términos y que estos términos funcionan como sinónimos. Veamos cuáles son esos términos. Son aducir, alegar, disputar, discutir. Todos los términos mencionados engloban un objetivo, que es defender una opinión, ya sea en forma oral, visual o escrita. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar con todo esto? La conclusión es de que el argumento es una serie de fundamentos para convencer al receptor. Ahora sí, entremos al tema de lleno, comenzando con la siguiente interrogante. ¿Qué es un texto argumentativo? Es aquel texto que primero nos plantea una postura frente al tema, la cual se va a defender a través de los argumentos. Hago hincapié en este punto diciendo lo siguiente. Al crear un texto argumentativo, no solo se realiza para poder sustentar nuestra idea, sino que también se realiza para rebatir una idea contraria. ¿Y cuál es la intención comunicativa que busca un texto argumentativo? Todo texto argumentativo tiene la intención de convencer o persuadir, no hay más. Un texto argumentativo que trata de convencer a través de los argumentos nos da datos completos, hechos comprobables que se pueden verificar en la realidad. Ejemplo, datos estadísticos, proyectos de investigación, etc. ¿Y qué pasa si no tengo datos o hechos comprobables? ¿Qué hago? Pues bien, nos queda la otra alternativa que es emplear la persuasión. Pero, ¿qué es la persuasión? El principal enfoque que tiene la persuasión es apelar nuestros sentimientos, nuestras emociones. En otras palabras, despierta los sentimientos y de esa manera busca cambiar su postura del lector o que acepte la idea del autor. Entonces, ¿qué función cumple un texto argumentativo? Cumplen tres funciones. El primero de ellas es la apelativa, que es cuando se utiliza la persuasión, y la segunda es la representativa, cuando nos informamos respecto a un tema. Y por último tendríamos la expresiva. Es la percepción u opinión de una persona, es decir, es de manera subjetiva. Pues bien, ahora pasemos a ver cuáles son las características para poder identificar un texto argumentativo. Primera característica, siempre va a ser un tema controversial, un tema que motive la discusión. La segunda característica de un texto argumentativo es la postura. Es aquí donde podemos identificar los puntos de vista que está dando a conocer la otra persona. Por último tendríamos la utilización de la persuasión o que trata de convencer. Bien, pasemos a ver ahora cuál es su estructura de un texto argumentativo. Pues son dos, el tema y la tesis. El tema es aquello de lo que se tratará el texto. Y aquí pongo un ejemplo, la actividad física en la niñez. Y pasemos a la tesis. Es aquí donde voy a tomar una postura, ya sea a favor o en contra. En este caso lo voy a tomar a favor. La actividad física en la niñez es muy importante.
y así poder dar una serie de argumentos para la realización de mi texto. ¿Y cuáles son las partes de un texto argumentativo? Pues tienen tres partes: la tesis, el argumento y la conclusión. La tesis es una oración enunciativa breve y contundente que está escrita en forma clara para evitar ambigüedades. Es directa, dado que debe responder al problema planteado y para así poder ser defendido con argumentos. Una tesis se considera como la afirmación derivada de una hipótesis, para lo cual puede o no existir ningún tipo de evidencia. La tesis se interpreta generalmente en una proposición demostrable, cuyo objetivo consiste en hacer válida una idea. El argumento son las ideas, razones, fundamentos que conforman o rechazan la tesis según lo que se pretenda. 3. Conclusión. Es la idea de cierre de todo el tema que sintetiza una postura final y también puede incluirse un llamado a la acción. Finalmente veamos cuáles son las clases de argumentos que existen. Primero, los argumentos de hecho. Son los que se basan en pruebas concretas que se pueden comprobar. También existe por otro lado los argumentos de autoridad. Es cuando respaldamos en la opinión de un experto en la materia. Del mismo modo, existen argumentos racionales, que son los que parten de lo que son verdades o posiciones de la mayoría de la sociedad. Y finalmente, los argumentos sentimentales, que son los que apelan a remover los sentimientos del receptor. Y bueno amigos, espero haya sido de utilidad. Ok, entonces aquí tenemos cómo igual podemos trabajar lo que es el texto argumentativo. Entonces vamos a continuar para seguir con los temas. Ahora, uno de los puntos también importantes es, y la duda a veces que tenemos es que cómo podemos nosotros agregar lo que es alguna cita. Aquí tenemos cómo podemos agregar citas en un documento de Word. Está muy bien explicado. Entonces vamos a verlo para que podamos ver cómo podemos nosotros insertar una cita en un documento de Word. Word le permite agregar citas fácilmente cuando escriba en un documento en el que necesita citar sus fuentes, por ejemplo. Un documento de investigación, estas citas se pueden agregar en varios formatos. Acordémonos que el formato es la forma como compartimos la información de las citas, o sea, como decimos el nombre del autor, donde, en qué momento lo colocamos, en qué momento colocamos eh, lo que es, por ejemplo, la página de internet. A ver, denme un segundito. Ok. Muy bien, entonces decíamos que tenemos la forma, el formato en cómo nosotros vamos a compartir esa información. Entonces puede ser, por ejemplo, NAPA o en el estilo Chicago, según el que nosotros manejemos. Después, puede crear una bibliografía de las fuentes que se van a utilizar para escribir en el documento. Para agregar una cita a un documento se agrega en primer lugar la fuente de información usada, como aquí se menciona. Pues para que lo puedan ver de forma muy visual cómo se utiliza. Agregar una nueva cita y una fuente de información, un documento. En la pestaña de referencias, que es esta que tenemos aquí, recuérdense, todas estas son las pestañas. El grupo citas y bibliografía, que es esta parte, aquí está, citas y bibliografía, es este grupo el que estamos utilizando. Se hace clic en la flecha citada junto a estilo, esta que está aquí. Esta nos va a decir el formato que nosotros vamos a trabajar. Aquí lo van a ver ustedes en formato APA,
Pero cuando le dan clic a esta flechita, ustedes pueden descargar el formato con el cual trabajan, ¿no? Si trabajan, por ejemplo, en formato Chicago también, aquí se puede descargar y ese es con el que se va a trabajar. Haga clic al final de la frase o el fragmento de texto que se desea citar. En la pestaña Referencias, haga clic en Insertar cita. Insertar cita, esta parte de aquí. Y hay que seguir las indicaciones, ¿no? Para agregar la información de la fuente, haga clic en Agregar nueva fuente y después en el recuadro de diálogo, Crear fuente. Todo esto que tenemos en negritas, que sí son los pasos que se nos van citando cuando estamos trabajando en Word. Haga clic en la flecha situada junto al tipo de fuente bibliográfica y seleccione el tipo de fuente que quiere utilizar. Por ejemplo, un libro, una página web, de donde proceda lo que es la fuente. Si desea agregar un marcador de posición para crear una cita y complementar la información de la fuente más adelante, haga clic en Agregar nuevo marcador de posición. Junto a las fuentes de marcador de posición del administrador de fuentes aparecerá un signo de interrogación. Si desea agregar una fuente, escriba sus detalles. Para agregar más información sobre una fuente, active la casilla Mostrar todos los campos bibliográficos, que si vamos a llenar toda la información que se nos está pidiendo. Haga clic en Aceptar cuando termine. La fuente se agregará como cita en el lugar seleccionado del documento. Una vez que se haya completado estos pasos, la cita se agrega a la lista de citas disponibles, quiere decir que ya tenemos ahí, podemos tener una serie de citas según las fuentes que nosotros vamos utilizando y ya nada más se van agregando, ¿no? Ahora se van agregando la cita, lo que es al documento. Agregar las citas al documento. Haga clic al final de la frase que quiera citar y después en las pestañas Referencias, aquí está de nuevo, en el grupo Citas y Bibliografía. Acuérdense que esto de acá abajo es el grupo, entonces esta parte de aquí es el grupo Citas y Bibliografía y haga clic en Insertar cita. Seleccione la cita que quiero usar de la lista de citas en Insertar cita. Quiere decir, posiblemente yo tenga varias fuentes bibliográficas, entonces tengo que seleccionar una de ellas, ¿no? O la cita que quiera. Buscar una fuente de información. La lista de fuentes disponibles para uso puede ser bastante larga. A veces es posible que quiera buscar una fuente que ha citado en otro documento. Igual en la pestaña Referencias, al grupo Citas y Bibliografía, haga clic en Administrar fuentes. Si abre un documento que todavía no contiene citas, en lista general aparecerán todas las fuentes que ha usado en documentos anteriores. Si abre un documento que incluye citas, las fuentes de estas citas aparecerán en lista actual, que sí las que vamos a poder utilizar. Todas las fuentes que ha citado, ya sean documentos anteriores o en el documento actual, aparecen en listas maestras. Para buscar una fuente de información específica hay que seguir estos pasos. En el cuadro de ordenación, ordene por autor, título, nombre de etiqueta, cita, año. Después busque la fuente que quiere de la lista resultante, porque posiblemente nosotros ya sacamos las citas de diferentes fuentes. Entonces ya tenemos ahí un compendio y hay que buscarla, ¿no? En el cuadro buscar, escriba el título o el autor de la fuente de la información que desea buscar. La lista se acotará dinámicamente para coincidir con el término de la búsqueda. Para editar una fuente, igual, en la pestaña Referencias, al grupo de citas y bibliografía, haga clic en Administrar fuentes. En el diálogo, en el cuadro de diálogo, Administrar fuentes de la lista general o actual, seleccione la fuente que queremos editar y haga clic en Editar. Para modificar un marco de posición para agregar la información de la cita, seleccione el marcador de posición de la lista actual y vamos a editar lo que es esa fuente. En el cuadro Editar la fuente vamos a realizar los cambios que queramos. Posiblemente ya tenemos, no sé, acudimos a un libro y posiblemente el libro ya se actualizó, entonces únicamente lo que vamos a hacer es actualizar, no sé, el año. Ya actualizamos el dato que queramos y le damos obviamente en aceptar para que se mantenga esa información actualizada como nosotros quisimos. Ahora, esos son los pasos. Ustedes también tienen un video en el foro de novedades que les ayuda también a cómo citar fuentes de consulta cuando están trabajando en Word. O sea, pueden revisar ese video también o pueden revisar esta información. Ahora también, muchas veces nos vemos en el punto de que se nos invita a hacer una paráfrasis, cuando no necesariamente tenemos que tomar tal cual todo el texto de alguien más y hacerlo pasar por nuestro, ¿no? ¿Qué podemos hacer para trabajar con la paráfrasis? 6 pasos para elaborar una paráfrasis.
El acto de parafrasear implica decir en sus propias palabras las ideas o información de una fuente en su trabajo. Cuando un texto ha sido parafraseado, debe incluir una cita adecuada. Siga estos pasos para ayudarle a parafrasear en su escritura, ¿no? Antes de leer o ver el texto, revise ideas similares para obtener más información sobre el tema. Esto le ayudará a familiarizarse con el vocabulario y las ideas relacionadas con la temática. Y que también nos ayuda a no quedarnos con una sola postura. Posiblemente tendríamos varias posturas para hacer una buena comparación. Siguiente paso. Lea y vuelva a leer el pasaje y luego determine lo que significa. Intente descifrar la idea principal y los argumentos de apoyo del texto. Posiblemente con una primera lectura no podamos identificar la idea principal, pero necesitemos diversas lecturas para poder obtener esa idea que corresponde a todo el texto. Siguiente paso, reflexione sobre su comprensión del texto y hágase la pregunta. ¿Qué significa esto? Cuando sea necesario, retroceda y vuelva a leer el texto de principio a fin. Busque palabras desconocidas en un diccionario para ayudarle a entender su significado. Acuérdense que también al utilizar el diccionario nos ayuda a obtener mayor vocabulario. El siguiente paso, intente parafrasear el texto en voz alta antes de escribir. Explique la idea principal del texto a un compañero o por su cuenta para practicar y ponerla en sus propias palabras. Ya no estamos copiando tal cual como viene el texto, sino con nuestras palabras lo estamos colocando. Parafrasee el texto y escriba el significado en sus propias palabras. Considere cómo puede cambiar la estructura de una oración o construirla de nuevas maneras. Compare su versión con la original y asegúrese de que el significado siga siendo el mismo, que la esencia no la modificamos, sino únicamente lo pusimos con nuestras palabras. Acredita al autor inicial con una cita después del texto parafraseado y no olvide incluir la fuente al final de su trabajo. Posiblemente después de que pusimos la parte que parafraseamos, nosotros podemos indicar, no sé, el nombre del autor y podemos colocar, por ejemplo, el año de la publicación de ese artículo. Y cuando ya terminamos todo nuestro documento, al final pues, incluimos nuestras fuentes de consulta y ahí podemos poner ya la fuente de consulta de forma completa, con el formato que se nos haya solicitado. Y por último, ante la duda, sigue esta regla. Lea, piense y repita en sus propias palabras, ¿no? Con esto sería un paso más que nosotros podemos hacer para no hacer el plagio y reconocer las investigaciones, obviamente, de otra persona. Ahora, tenemos nosotros que participar en un debate en nuestra actividad integradora número 4. Aquí tenemos unas actitudes correctas que debemos de hacer cuando estamos trabajando en un debate. Hablar tan pronto tenga una buena idea, no solamente hablar por hablar, sino cuando tengamos algo que decir. Es importante escuchar a los demás porque de ahí podemos tomar pauta para el diálogo que estamos entablando. Esperar nuestro turno, no se trata obviamente de ganar, de ganar la participación, sino hacer un buen comentario en el momento preciso. Convencer a los demás por todos los medios sobre nuestra opinión. Recuérdense que para esto podemos trabajar con la argumentación, mantener el respeto hacia los demás. Eso es algo que también nosotros fomentamos en los foros. Podemos encontrar personas que piensen totalmente diferente a nosotros, pero no significa que vamos a pelearnos. Simplemente vamos a respetar, vamos a tomar aquello que nos construya y vamos a retroalimentar de forma respetuosa. No sé si tenemos alguna duda, pregunta, cuestionamiento, Valeria, Stephanie, Magnolia, dudas, preguntas. ¿Cuestión? ¿Ninguna? Ok. Muy bien, les quiero comentar esto que les voy a decir ahorita. Gracias. Les quiero comentar. Recuerden que ustedes, bueno, hoy no generamos una pregunta en sí, pero ya tomamos la participación de ustedes y ese se va al puntaje que se va a generar al final del curso. Ahorita ustedes no han podido ver el puntaje de su asistencia y participación a las sesiones, pero lo van a poder ver al final. Yo lo que estoy haciendo es llevar un listado de quienes están entrando y participando en cada una de las sesiones, para que lo tomen en cuenta y ahorita no se vayan a asustar de que no lo puedan ver por este momento. Muy bien, pues para terminar les comparto mi frase ya de esta semana que dice: el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Entonces siempre hay como que obstáculos grandes o chiquitos en nuestra vida, entonces lo que se nos cuenta es
¿qué hacemos nosotros para vencerlos? ¿No? Y, a veces es vencernos a nosotros mismos, y a veces es de lo que tenemos que partir. Pues muchísimas gracias por su atención, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima semana y en la plataforma de Prepa en Línea CEP. Que tengan una excelente tarde.